Bueno, vamos a dar inicio. Hoy nos acompañan Flor Calderón y Junior García con la ponencia El desempeño de ChatGPT en la traducción de textos médicos. Los presento. Flor Alisandra Calderón Morales es licenciada en Traducción e Interpretación. Desde 2021 desempeña labor en el área académica en un reconocido instituto de idiomas. Así también, en 2022, ejerció la función de coordinadora de procesos de traducción en una prestigiosa empresa orientada a la ingeniería e investigación, con el inglés como su lengua de trabajo. Ha participado como ponente en el 12º Seminario Internacional de Actualización en Traducción e Interpretación y como asistente en diversas conferencias y seminarios referentes al ámbito de la traducción e interpretación, así como también en temas de enseñanza de idiomas extranjeros. Su compromiso con el campo se ve reflejado en sus intereses principales: traducción, investigación, educación y tecnología. Edwin Junior García Frías es licenciado en Traducción e Interpretación. Desde inicios de 2022 hasta la actualidad ha trabajado como intérprete remoto, desenvolviéndose en escenarios mayormente médicos y de atención al cliente, con el inglés como su idioma de trabajo, que le ha servido para ejercer como traductor e intérprete en instituciones y organizaciones no gubernamentales. Participó como ponente en el 12º Seminario Internacional de Actualización en Traducción e Interpretación. Además, busca expandir sus conocimientos y habilidades en la interpretación, el aprendizaje de idiomas y la gestión de proyectos. Y me gustaría presentar también a Edwin Eduardo Sagástegui Toribio, que no podrá acompañarnos, pero que también es autor de este trabajo. Él estudió educación secundaria, e idiomas extranjeros en la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, posee otra licenciatura en administración de la Universidad César Vallejo de Trujillo. También cuenta con una maestría en gestión educativa y un doctorado en educación. Ha participado como ponente y asistente en conferencias nacionales e internacionales sobre temas de desarrollo académico en enseñanza de idiomas extranjeros. El doctor Sagástegui tiene más de 15 años de experiencia como profesor universitario y actualmente es el responsable de la unidad de investigación en la Escuela de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo. Sus mayores intereses son la tecnología educativa, los negocios internacionales y la investigación. Bueno, gracias por participar en este congreso, por su contribución y sin más, les cedo la palabra. Ok, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien antes de empezar? Sí, ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que de pronto puede ser considerado un poco controversial para muchas personas, que es el tema de la tecnología, específicamente el de la inteligencia artificial. Digo controversial porque siempre que se habla de tecnología se han dividido las personas en dos grupos. Están aquellos que nos dicen que sí, la tecnología es evidentemente un gran avance para la sociedad, podemos obtener muchos beneficios de ello y es verdad. Pero por el otro lado están las personas que de pronto se sienten un poco atemorizados por lo que pueda traer consigo el avance tecnológico. Em, Esto se da debido a algunas películas también, pero hay algo en lo que se ha tenido mucha razón, es que el mismo hecho de que la tecnología y una de sus principales características sea el poder automatizar procesos, ha hecho que muchas personas pierdan su empleo a lo largo de los años y con ello venga una decadencia económica para su familia también. Pero bueno, ahora hablaremos específicamente de un fruto de la inteligencia artificial que ha sido muy famoso últimamente a partir del año pasado en específico, que fue su auge, que es ChatGPT. Vamos a enfocarlo como tal dentro del campo de la traducción, ya que es a lo que nos dedicamos. Y hemos elegido el campo médico, puesto que es un tema que es de interés para todos, no solamente para traductores, sino también para ingenieros, para personas que trabajan en cualquier ámbito, porque al fin y al cabo la salud de todos siempre ha sido algo esencial. ¿Puedes continuar, por favor? Ok, bueno.
La medicina, como sabemos, siempre se ha caracterizado por jugar un rol más que fundamental para el mundo entero, porque es evidente que la salud y la integridad de todas las personas siempre, siempre, siempre va a ser una prioridad para toda nación. Entonces, ha hecho que se vaya desarrollando continuamente. Y este desarrollo también ha sido posible gracias al surgimiento y al crecimiento de la tecnología como tal. Si hablamos específicamente del campo médico, podemos hablar de tecnología cuando vemos sistemas robóticos en el momento en el que hacen una cirugía, por ejemplo, o si lo queremos asociar a los idiomas, podemos hablar de los modelos remotos que existen dentro de la interpretación telefónica también. Estos modelos se crearon y existen con el objetivo de poder romper esa barrera lingüística que existe en todo el mundo y poder mejorar como tal el alcance de este campo de la medicina. Entonces, podemos decir que como tal el crecimiento de la medicina y de la traducción con la tecnología han llevado un crecimiento proporcionalmente, directamente proporcional entre sí. ¿Por qué? Porque hablamos de que, por ejemplo, cuando descubrimos algo o cuando surge una nueva enfermedad, que es, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, la viruela del mono, o hace algunos años que hablábamos del coronavirus, era una enfermedad completamente nueva. Nadie, ni siquiera los doctores, ni siquiera los científicos sabían de esta enfermedad, entonces nosotros necesitábamos obtener esa información. Todas las personas alrededor del mundo necesitaban saber qué era lo que estaba pasando, de qué trataba la enfermedad, cómo podíamos evitar ser contagiados o si es que siquiera se contagiaba porque no podíamos saber eso, o si es que contraíamos la enfermedad, cómo podíamos curarnos o evitar contagiar a los demás. Era una incertidumbre completa. Entonces, mientras más información exista dentro de un campo en específico, mayor va a ser la necesidad de traducirlo. Y bueno, esto se ha visto cubierto evidentemente por traductores e intérpretes, ya sean profesionales o empíricos, que a la vez hacen uso de herramientas de inteligencia artificial, como podemos conocer, por ejemplo, las herramientas TAO o TAO, la traducción asistida por computadora. ¿Por qué? Porque nos han ayudado a agilizar procesos a lo largo de todos los años, a automatizar procedimientos que de pronto puedan ser considerados repetitivos, porque, por ejemplo, hablamos de WordPress, de MakeCut, que son herramientas que nos ayudan no solamente a traducir, sino también a crear memorias de traducción, a crear glosarios. Entonces, ya no va a ser necesario tener que buscar cada palabra a cada rato y a cada rato cuando tengamos que traducir un nuevo documento. Entonces, gracias a ello, se puede automatizar. Y debido a todo ello también es que nos planteamos la pregunta, ¿cuál es el desempeño de ChatGPT en la traducción de textos médicos? Continúa, por favor. Gracias. Em, bueno, para responder a esta pregunta nos planteamos algunos objetivos. El principal fue analizar el desempeño de ChatGPT en la traducción de textos médicos, pero la pregunta siguiente era, ok, lo analizamos, pero ¿de qué forma? Entonces, en ese sentido, hemos extraído primero los resúmenes de 25 artículos científicos dedicados a la medicina, los extrajimos y los aplicamos en una ficha de análisis. Dentro de esta ficha de análisis hemos tomado en cuenta ciertos errores que en su inicio fueron también comentados por la grande Amparo Hurtado, como errores de reexpresión o de sentido también, que fue uno de nuestros objetivos específicos. Luego de ello estaba describir la robustez de ChatGPT. Probablemente este término para muchos aquí sea nuevo, pero está dentro del mundo de la traducción, sobre todo en las herramientas de inteligencia artificial. Más adelante vamos a explicarlo más a detalle, pero la robustez es algo que se toma en cuenta siempre en los software o en todo lo que tenga que ver con sistemas robóticos o automatizados. Y finalmente reconocimos los comandos utilizados para un mejor desempeño de ChatGPT. Por comando se entiende que son las indicaciones que le damos para que nos pueda entregar un producto. Continúa, por favor. Bien, antes de poder ahondar en lo que significa ChatGPT, creemos que es necesario entender de dónde viene eso. Y para poder entender esto, es importante entender el término inteligencia. Hoy en día, cuando se nos menciona inteligencia artificial, muy probablemente lo primero que se nos venga a la mente es ChatGPT de frente. Pero la realidad es que la inteligencia artificial viene acompañándonos por un tiempo ya.
Por ejemplo, los algoritmos que usan las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, eh, para poder recomendarnos videos, aplicaciones que nos gustan, el reconocimiento facial de ciertos dispositivos móviles, las aplicaciones bancarias, banca móvil, por internet, y hoy en día el ChatGPT, ¿no? Hoy en día también está muy de moda estos dispositivos como Alexa, Siri, el asistente de Google, ¿no? Que también utilizan inteligencia artificial para poder desarrollarse. Ahora, antes de entender el término como tal, inteligencia artificial, creemos que es necesario también definir los términos por separado. Es decir, primero inteligencia y luego artificial. De acuerdo a la RAE, la inteligencia es la capacidad de entender, razonar y resolver problemas, a la vez que significa habilidad, destreza y experiencia. Y artificial significa algo que ha sido creado por mano, arte o ingenio del hombre. Es algo que no es natural o falso. Al leer esas definiciones podemos concluir brevemente que la inteligencia artificial es una inteligencia que ha sido creada por ingenio del hombre, que no es algo natural. No me atrevería a decir que es algo falso completamente porque de alguna u otra manera existe, pero lo que voy es que no es natural por completo. Y este tipo de inteligencia se le asigna a algunos dispositivos para cumplir una función. Ahora bien, de acuerdo a Ergen, la inteligencia artificial es capaz de hacer que una máquina cuente con las funciones cognitivas de un ser, como razonar, aprender, percibir e interactuar. De acuerdo a Rodríguez, la inteligencia artificial es un software que puede establecer metas definidas en principio por el hombre y llegar a predecir, obtener resultados, dar sugerencias, tomar decisiones basándose en el ambiente con el que interactúa. A la vez, Weiss y otros autores explican que la inteligencia artificial es un sistema tecnológico avanzado que adquiere conocimientos y habilidades a través del procesamiento de datos. Esto es algo importante a tener en cuenta. La inteligencia artificial llega a un punto en el que empieza a aprender por sí. Y es como una bola de nieve. Eh, Más información se le va dando, más va aprendiendo y un mejor resultado puede dar. Es parecido también al tema de las inversiones, si nos vamos al mundo financiero, ¿no? Si yo, por ejemplo, invierto en el S&P 500, que me da un retorno me parece que es un 8 al 10% anual, y no retiro mis ganancias, sino que continúo invirtiendo, se genera el efecto llamado interés compuesto. Algo parecido pasa con la inteligencia artificial al momento de adquirir conocimientos y no aprender. Ahora bien, teniendo claro qué es la inteligencia artificial, pasemos a lo que es ChatGPT. Básicamente, ChatGPT es lo que dice en su título, un chat. Es una página web, una aplicación en la que tú puedes conversar con un chat, en la que tú le puedes preguntar lo que quieras y te va a responder absolutamente todo. eh, no lo sé, desde quién descubrió América hasta ayúdame a aprender un idioma, por ejemplo. La vez pasada estoy aprendiendo italiano, entonces le puse a ChatGPT que me ayude a practicar italiano. Entonces quería empezar a tener como una conversación casual con ChatGPT porque todavía no me sentía preparado para lanzarme con un nativo. Y con él tuve una conversación casual en italiano. Y lo curioso fue que, claro, ChatGPT te lanza nada más las respuestas, pero no puedes escucharlo, al menos en la web. Entonces, yo le decía, oye, te entiendo y gracias por la explicación, pero ¿cómo lo pronuncias? Y me mandó detalladamente, ¿no? Esta sílaba se pronuncia de tal manera, esta letra de tal manera, esta palabra de tal manera, todo un desglose de todas las oraciones que habíamos usado. Algo que fue fenomenal, ¿no? Pero antes de desviarme un poco del tema, continuemos entendiendo lo que es ChatGPT en sí. ChatGPT es un modelo. Quizás esto es un poco complejo de entender, para mí también lo es, porque es algo totalmente nuevo, pero ChatGPT es un modelo. Podemos también pensar en modelo como un modelo climático. Por ejemplo, hay aplicaciones que predicen el clima. Estas aplicaciones están basadas en un modelo al cual le ingresan información acerca de cómo es que el clima ha estado en ciertos días, cómo es que ha estado el sol, cómo es que han estado las nubes, el viento, las lluvias, y en base a esto el modelo es capaz de predecir el clima de los. ChatGPT actúa como un modelo, es un modelo, pero no del clima.
sino es un modelo de lenguaje, especialmente el lenguaje natural, lenguaje que nosotros hablamos. Y eso es algo también bastante interesante porque ya es una tecnología muy avanzada. Cuando uno habla de programación de computadoras, hay que utilizar un lenguaje muy estricto, muy específico para uno poder interactuar con el computador. Un ejemplo muy básico de programación, a pesar de que yo no soy programador, escuché informándome acerca de este tema que un ejemplo muy básico de programación era utilizar una calculadora en el ordenador, porque al utilizar la calculadora estás programando, estás dándole órdenes a la computadora para que te dé un resultado en específico. Esa es una forma de programación muy básica. Cuando se habla de lenguaje natural, es el lenguaje que nosotros utilizamos, el cual no es sencillo para nada. Nosotros somos expertos en entender nuestro lenguaje, pero las computadoras antes no lo eran, ¿no? Ahora con ChatGPT la cosa ha mejorado drásticamente. Pero un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, a Flor le digo, Flor, por favor, suma 8 más 8, no, perdón, 8 más 9 menos 5, ella va a entender que lo que yo le estoy pidiendo es 8 más 9 menos 5, no 8 más 8 menos 5. En cambio, la calculadora no le puedo dar ese dato así, tengo que ser muy estricto con ella. Ahora, si a ChatGPT yo le digo, oye, dime 8 más 8, no, perdón, 8 más 9 menos 5, ChatGPT sí me va a entender. Es un modelo de lenguaje, es un lenguaje distinto. Es el lenguaje de ChatGPT, el lenguaje natural. ChatGPT es un modelo de lenguaje natural. Ahora, GPT significa Generative Pre-trained Transformer, lo que significa que es un modelo generativo, predice palabras. Como les dije anteriormente, este modelo en lugar de predecir el clima, predice palabras. Para OpenAI, empresa que creó ChatGPT, esta es una herramienta entrenada para seguir una instrucción en un enunciado y proporcionar una respuesta detallada. ChatGPT se perfecciona a partir de un modelo de la serie GPT 3.5 que finalizó su formación a principios de 2022. Asimismo, para la UNESCO, ChatGPT es un modelo de lenguaje que posibilita una interacción más natural y conversacional entre las personas y una computadora. Este modelo está basado en la familia de modelos de lenguaje natural desarrollados por la inteligencia artificial. Y también, antes de pasar a lo otro, es importante tener en cuenta dos conceptos. El del aprendizaje automático, también conocido en inglés como Machine Learning, y la red neuronal. El aprendizaje automático es una ciencia de desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que utilizan sistemas computacionales para hacer tareas en instrucciones específicas. Y la red neuronal es un tipo de proceso de Machine Learning. Es un método de la inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de manera similar a la del cerebro humano. Sí. Ya que tenemos un entendimiento un poco más amplio sobre lo que es ChatGPT y que ya les había comentado hace un momento la relación entre inteligencia artificial y medicina, ahora vamos a hablar específicamente de ChatGPT en la medicina y qué relación podemos establecer entre ellos y específicamente con el campo de la traducción también. Antes de todo, es importante mencionar que para el personal sanitario esta es una herramienta más que valiosa porque, como les comenté hace un rato también, como cualquier herramienta de inteligencia artificial nos va a ayudar a optimizar tiempo y a ellos también a poder realizar tareas más rápido, esas tareas que de pronto puedan considerarse rutinarias, como por ejemplo la generación de informes o la transcripción de historiales médicos, también la traducción de historiales médicos, ¿por qué no? Entonces, esto va a ayudar a los médicos a que puedan enfocarse un poco más en las actividades que de pronto puedan ser consideradas más esenciales, como la atención directa con sus pacientes. Otra de las características principales de ChatGPT es su capacidad para poder desenvolverse en el proceso traslativo. ¿Por qué? Porque debido al chatbot que utiliza ChatGPT, no, no es que solamente pueda traducir algo en 4 o 5 idiomas, sino que tiene la capacidad de poder traducir hasta más de 30. Entonces, esa es una gran ayuda. No solamente traducir, sino que tiene la habilidad de poder, ya que es un modelo de lenguaje conversacional, puede
puede ayudarnos a el término no sería traducir, sino hacer más entendible el contenido de algo médico. Por ejemplo, si yo soy un paciente que no tiene ningún conocimiento de medicina, ok, ChatGPT está traduciendo esto, pero de pronto hay un montón de terminología médica porque también tiene en su base de datos terminología y jerga médica, pero de pronto yo no le entiendo. Lo que puede hacer es volver ese lenguaje un poco más accesible para mí y eso puede ayudar a tener una mejor conexión entre los pacientes y el personal sanitario, evidentemente, para que puedan estar un poco más al tanto con ello. Ahora, otra de las principales características es la capacidad que tiene ChatGPT de poder traducir en un tiempo real. Es decir, si yo le entrego ahora un historial médico, no es que me diga te lo voy a entregar mañana o la otra semana o el próximo año si es demasiado extenso. No, si yo le entrego un historial ahora, me lo va a entregar en ese momento. Hay ciertas desventajas con eso también que en un momento voy a mencionar porque hay una investigación previa a esta que lo menciona, pero es algo en realidad muy importante. ¿Puedes continuar, por favor? Ok. Evidentemente, para realizar esta investigación hemos tenido que recurrir a algunas investigaciones previas que ya se habían hecho respecto a este tema. Como hasta el año pasado era un tema bastante nuevo, de hecho fueron poquísimas las investigaciones que encontramos sobre esta y la única más importante fue esta, de hecho, que fue bastante similar. Pero en este sentido, el título de de la investigación era, ay, se cortó, Translating Radiology Reports into Plain Language using ChatGPT and GPT-4 with Prompt Learning Results, Limitation and Potential. Lo que hicieron en este sentido fue utilizar ChatGPT-4 en ChatGPT-3 e hicieron una comparación. Para entonces, ChatGPT-4 era el de paga, el premium. Nosotros hemos ejercido ChatGPT-3 porque es el que más accesible era para todas las personas y el que al final y al cabo todos van a utilizar porque es de forma gratuita. Entonces, si yo soy paciente, utilizo ChatGPT gratuito. Entonces, queríamos ver ello. Ahora, lo que se descubrió en esta investigación que fue llevada a cabo por el equipo de Liu en el año 2023, bueno, lo que hicieron ellos fue realizar una extracción de un documento y aplicarlo con ChatGPT con el objetivo de evaluar su rendimiento y concluyeron en que tendía a sintetizar en exceso la información. Y sabemos que hablando de un contexto médico no podemos cometer ese error de omitir información porque es bastante peligroso. Estamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas si es que pasara eso fue la observación más importante que se destacó en ese sentido, pero también revelaron la incertidumbre que se tiene en cuanto a las respuestas que se dan. ¿Por qué? Porque ChatGPT, lo que pasa con esta herramienta es que si yo le entrego un texto y le digo que me lo traduzca, lo hace sin ningún problema, lo hace con la jerga, lo hace en el español de México, en el español de Perú, el de Argentina, el que yo le pida. Sin embargo, si yo le vuelvo a dar esa misma indicación, me va a entregar una respuesta completamente diferente. Si en algún momento tradujo, no sé, los estados de tal parte, en el otro documento lo tradujo como los países y en algún otro documento lo tradujo como los territorios. Entonces, eso pasa y así pasa con todo el documento. Y resaltaron muchísimo la incertidumbre que se da con esas respuestas, porque al fin y al cabo es algo que podríamos considerar, la verdad, demasiado perjudicial en algunos casos. Siguiente, por favor. Ahora, descubrimos otra investigación denominada ¿Is ChatGPT a good translator? Yes, with ChatGPT-4 as the engine. Aquí nuevamente utilizaron ChatGPT-4. Esta fue una investigación llevada a cabo por el equipo de Yahoo en el año 2023 también, hace poquísimo, en donde se abordó la traducción multilingüe, tanto en velocidad como en calidad también. Ellos concluyeron en que ChatGPT se desenvuelve muchísimo, evidentemente muchísimo mejor que otros traductores que podríamos utilizar generalmente, como el más famoso Google Translate, que lo utiliza todo el mundo. Al ser una herramienta que trabaja a base de redes neuronales. Sin embargo, ellos destacaron mucho en que ChatGPT trabaja mucho mejor en estos idiomas que de pronto pueden ser más utilizados en todo el mundo, el español, inglés, francés, los que dispongan de más recursos lingüísticos también.
Sin embargo, en los otros que de pronto no se hablan tanto, tienen un desenvolvimiento un poco inferior. Entonces eso se puede tergiversar a poder tener o que los pacientes o las personas que quieran traducir un documento tergiversen o malinterpreten las cosas que están leyendo. Repito, en un ámbito médico esto es demasiado peligroso, sobre todo cuando las personas no tienen absolutamente nada de conocimiento de los dos idiomas y mucho menos conocimiento de la enfermedad de la que están leyendo. Porque una persona común y corriente lo único que hace es, ok, pongo mi documento en Google Translate o en este caso en ChatGPT, recibo la información y solamente leo lo que me ha dado. Y ni siquiera he leído el texto origen. Y eso es bastante peligroso. Siguiente, por favor. Otra cosa que se destacó mucho, esta es la investigación de Johnson y su equipo. Esto es en cuanto a los prompts o las indicaciones que se les da, el comando que se le da a ChatGPT para que nos dé un resultado. Lo que concluyeron en esta investigación fue básicamente que ChatGPT puede funcionar muy bien, y eso es verdad, siempre y cuando la persona sepa cómo utilizar. Porque es algo que yo le comentaba a Junior desde siempre. Yo puedo tener todas las herramientas del mundo en las manos, pero si yo no las sé utilizar, no me va a servir de nada. Es como si no tuviera absolutamente nada en las manos. Para esto, Junior y yo nos tuvimos que documentar un montón sobre cómo podemos darle indicaciones, sobre cómo puede funcionar más. Hay una función que nosotros le asignamos que fue el de asignarle un rol. Entonces empieza como, eres un traductor profesional, vas a hacer esto. O eres un profesor o lo que quiero que sea, pero le asigno un rol. Y está en ser bastante específicos. Si yo no sé eso y mucho menos si no tengo conocimientos en traductor, no la voy a poder usar o no lo voy a poder utilizar quitándole el desempeño que debería dar o recibiendo el desempeño que debería dar y el resultado más ideal. Entonces, esta investigación se basó en el conocimiento de prompts, básicamente. Siguiente, por favor. Parte fundamental de nuestra investigación fue algo denominado robustez. Puede que probablemente este sea la primera vez que escuchen este término fuera del contexto común. Al menos cuando a mí me mencionan una persona robusta, lo primero que se me viene a la mente, bueno, cuando me mencionan robustez, perdón, lo primero que se me viene a la mente es una persona fuerte, resistente o robusta, algo por el estilo. Pero robustez también significa o es una cualidad expresa de un sistema operativo, una herramienta tecnológica, una aplicación de la información. Básicamente, la robustez es la capacidad o la destreza que tiene un sistema operativo para poder mantener su desempeño deseado o eficaz a pesar de los problemas o errores en el proceso. Ponce lo decía muy bien, me parece que resume mejor lo que yo he dicho, es la capacidad de los sistemas para mantener su desempeño esencial a pesar de las preocupaciones. Para que, para poder dejarme entender un poco mejor, imagínense este sentido. Yo como traductor humano recibo un encargo de traducción y acudo a mi herramienta de traducción automática, que en este caso imaginemos que sea DeepL. Entonces yo tengo mi texto, yo lo reviso y veo que está todo bien, ¿no? Yo al introducir el texto español al inglés, está gramaticalmente correcto, las palabras están bien, no hay ningún error. Si es que la herramienta traduce bien, voy a tener un resultado óptimo. Ahora, si es que me dan un texto, y bueno, yo no me doy cuenta que de repente tiene errores, ¿no? Pero yo pongo el texto con errores en la herramienta de traducción. Errores de ortografía, errores léxicos, de sintaxis. De repente el autor no supo cómo expresar muy bien una idea y la dejó incierta. Pongo este texto y ahora depende de la máquina si es que identifica esos errores, si es que los corrige de algún modo, si es que me da una buena o una mala traducción. Esto no pasaría con un humano porque si es que yo, como humano, traduzco el texto, reviso bien primero, me doy cuenta de que tiene errores y yo puedo llegar a un acuerdo con el cliente, ¿no? Oye, ¿quieres que te traduzca esta parte? Aquí creo que has cometido un error, ¿cómo quieres arreglar esto? Hay una conversación, hay una regla. Pero
que la máquina no se va a poner a conversar contigo. No te va a preguntar, oye, ¿quieres que te traduzca esto de esta forma o no? Entonces, es ahí en donde se mide la robustez de la herramienta como tal. Si es que la herramienta pudo identificar esos errores, pudo corregirlos y pudo dar un buen resultado, es una herramienta robusta. Si es que no, no lo es. Y eso fue lo que intentamos ver con ChatGPT en esta investigación. Para eso también encontramos un antecedente de investigación, Metamorphic Robustness Testing for Detailed Translation, en donde los autores justamente pusieron a prueba no a ChatGPT, sino a DeepL con el tema de la robustez, ¿no? Concluyeron que no era tan robusta la aplicación, pero nosotros quisimos enfocar esto en ChatGPT y ver si es que esta herramienta daba estas las. Ahora, el instrumento de evaluación que utilizamos para poder evaluar todos estos textos y también medir la robustez fue una ficha de análisis. Recordemos que los textos que utilizamos fueron resúmenes. 25 resúmenes que fueron extraídos de The New England Journal of Medicine. En esta ficha de análisis incluimos el título de la investigación, los autores, la fecha de publicación de la investigación, número de palabras de resumen, fuente, enlace, el resumen en idioma origen como tal, todo el texto, que generalmente tenían como 3, 4 párrafos, es el resumen de una investigación, no un abstract. Y luego el resumen traducido por ChatGPT y debajo el baremo, que evaluaba los errores de sentido y también de reexpresión. Por acá está la parte. Y en la parte de abajo medíamos la robustez. Ahora, ¿qué hicimos para poder medir la robustez en sí? Agarramos 3 oraciones de cada texto y cometimos errores, obviamente intencionalmente. 3 errores, un error léxico, un error ortográfico y un error sintáctico, para ver si es que ChatGPT se daba cuenta de esto y traducía bien o traducía mal, ¿no? Hago hincapié en que este tipo de cosas pasan en la vida real. Uno como traductor humano le dan un texto que muchas veces tiene errores, originalmente hablando, ¿no? El autor no supo cómo escribir una palabra, puso una S en donde debió haber ido una C o una Z, y uno tiene que estar bien formado en el idioma origen para poder darse cuenta de eso, ¿no? Entonces es por eso que queríamos investigar eso. Y a continuación tenemos los resúmenes. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, después de haber aplicado estos resúmenes a la herramienta, bueno, antes de, es importante explicar cuál fue la instrucción que le dimos a ChatGPT para que nos diera el resultado, el mejor resultado en lo posible. El comando fue el siguiente: le asignamos un rol, que fue lo que expliqué hace un momento, el rol de traductor. Fue el siguiente: eres un traductor médico profesional y requiero que traduzcas al español los resúmenes de algunos artículos de investigaciones médicas que te brindaré a continuación. Asimismo, adapta la terminología al español de Perú. Nosotros somos de Perú, entonces utilizamos el español peruano, respetando las cifras, porcentajes, ortotipografía y estructura que se presentan en cada uno de los textos brindados. Y finalmente, es importante preguntarle si es que ha entendido la instrucción para que podamos estar seguros de lo que va a hacer. Nos respondió: entendido, puedo ayudarte a traducir los resúmenes de los artículos de investigaciones médicas y adaptar la terminología al español de Perú, manteniendo la estructura, cifras, porcentajes y ortotipografía original de los textos. Por favor, proporciona los artículos que deseas que traduzca y estaré encantado de ayudar. Después de ello, procedimos a colocar los resúmenes. Continúa, por favor. Después de analizar muy a detalle cada uno de las traducciones, cada una de las traducciones, pudimos organizar en algunas tablas los errores más destacados que se cometieron. El principal fue el error de omisión, representado en el baremo como OP. Tenemos ejemplos como el tercero, Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que fue traducido como repeticiones palindrómicas cortas regularmente interespaciadas.
cuando debió haber traducido como repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Se hizo omisión de una palabra y el error que cometió más frecuentemente fue en cuanto a las siglas. Existen equivalentes para las siglas que mostramos a continuación, como NASH o NASH, en español es ENA, y ASPS en español es SAPB, pero no se encontraron los equivalentes, solamente los dejó sin traducir. Siguiente, por favor. El siguiente error más repetido fue el de selección lexical, representado en el baremo como SL, que es básicamente la elección que se le da a una palabra. Tenemos, por ejemplo, pressure wire, que fue traducido como alambre de presión. Sin embargo, el término correcto para, para estas palabras son guías de presión, no alambre. También está, por ejemplo, el Event Driven Double Blind Double Dummy, que fue traducido como doble ciego, doble simulacro, dirigido por eventos, cuando la traducción debió haber sido, en lugar de simulacro, simulado o doble simulación. Y errores similares. El tercero más cometido fue el de sintaxis, representado en el baremo como SINT, que es básicamente el orden que se tiene de las palabras dentro de una oración, como por ejemplo, patients with relapsed childhood T-cell leukemia, que fue traducido como pacientes con leucemia linfoblástica aguda en células T en recaída de la infancia, pero debió haber sido traducido como, déjenme ver un ratito, células T en recaída de la infancia en lugar de leucemia infantil de células T recidivante. Ese es el término correcto. Y tenemos otro, como por ejemplo el de Hybrid Closed Loop Insulin Therapy, que fue traducido como terapia híbrida de circuito cerrado, cuando debió haber sido terapia híbrida, sorry, sí, de circuito cerrado. Cerrado híbrido, era al revés. Lo siento. Continúa, por favor. También hubo otro tipo de errores, errores cometidos por ChatGPT al momento de traducir. Uno de estos errores es el error de estilo. No se hizo uso uniforme de las voces. Esto no es un error, yo insisto, no es un error catastrófico. Y digo insisto porque con Flor lo hemos debatido un poco, ya se lo repito, no es un error catastrófico, pero es algo que nos reiteran en la universidad, ¿no? Es decir, hay que hacer una traducción pulcra y esto también incluye el estilo. Hay que mantener un uso uniforme de los tiempos que estamos utilizando y de las personas que estamos. En este tipo de contextos, como es una investigación formal, se suele utilizar la voz pasiva refleja en tercera persona, ¿no? Se reclutó, se hizo, se elaboró, se... En este caso, en el texto origen, se decía we enrolled several muchas veces, perdón, hablando en inglés. Y se tradujo como reclutamos, se reclutaron, fueron reclutados. Nuevamente, no es un error enorme, pero nos insisten, nos reiteran esto en la universidad. Luego, otro tipo de error fue ortografía y puntuación. Esto yo sí que no lo sabía, y no era consciente de esto antes de empezar con la investigación, pero el signo de porcentaje en español no va pegado a la cifra, no va pegado al número, sino que va aparte, no va con un espacio intermedio. Entonces, ChatGPT traducía con el porcentaje, el símbolo de porcentaje. Nuevamente, no es algo catastrófico, pero es un error de ortografía y puntuación. Por eso que se también en un resumen se le pasó el título, se le pasó, no tradujo el título, y eso también lo hemos resaltado con esto. Eh, También tenemos los errores cometidos por robustez. Por ejemplo, aquí me gustaría señalar en la segunda tabla, la primera parte, el texto origen dice, thus genes can be base edited and rendered inactive without inducing translocation
translocations, and other chromosomal aberrations. La palabra en el texto origen es edit, que está aquí subrayada. Lo que nosotros hicimos fue cambiarla por un parónimo y poner Emiret eh, en lugar de edited para ver si es que se daba cuenta de esto, ¿no? No fue así y lo tradujo como emitidos en lugar de editados en la base. Entonces nos pudimos dar cuenta de ello y lo mismo con el error léxico de abajo en el mismo cuadro. En el texto origen, la oración era como variation in the use of early parenteral nutrition and in insulin-induced severe hypoglycemia might explain this inconsistency. Cambiamos, el término en sí es nutrición parenteral. Cambiamos parenteral por parental y lo tradujo como parental, no como parenteral. Entonces, ahí también hubo un error por parte de pero no todo son errores. ChatGPT sí que presentó robustez y aquí les queremos enseñar cuándo es que una herramienta como esta presenta robustez, ¿no? Pueden observar aquí que en el texto origen la oración es whether type 2 diabetes can be prevented by interventions that affect the lifestyles of subjects at high risk for the disease is not known. El término en el idioma origen es prevented. Nosotros lo cambiamos por present. Sin embargo, ChatGPT eh, entendió el contexto general y pues lo tradujo como prevenirse, en lugar de presentarse. Y eso demuestra robustez. A la vez, acá también hay otros, ese fue un error léxico. Aquí, por ejemplo, cometimos un error ortográfico. An oral glucose, la palabra era tolerance, pusimos tolerance. Test was performed annually. The diagnosis of diabetes was confirmed by a second test. Nuevamente lo tradujo bien, ¿no? Tolerancia. Y en el último error fue un error sintáctico en donde pues modificamos el orden en la oración. Type 2 diabetes can be prevented by changes in the lifestyles of high risk subjects. Cambiamos el can be, lo intercambiamos y be can prevented, pero lo notó y pues pudo realizar una traducción buena. La diabetes tipo 2 puede prevenirse y no prevenirse. Em, y eso fue lo que observamos. Ok. Ya llegando un poco al fin de nuestra ponencia, vamos a establecer un poco la comparación entre nuestros resultados y los que obtuvieron en distintas investigaciones de las que les hablé previamente. Tenemos, por ejemplo, una comparación entre nuestro trabajo y el del equipo de Liu en el año 2023, quienes destacaron que el error más cometido en efecto fue el de omisión y en nuestra investigación, los errores más cometidos fueron el de sintaxis, selección lexical y omisión de palabra. Entonces, como les comentaba, esto en este contexto al menos y en estas situaciones no puede ocurrir. Una cosa es omisión de palabra, pero también sucedía omisión completa de la oración. Por ejemplo, a veces no nos traducía en absoluto el título, solamente iba de frente al contenido y ya estaba, y desaparecía el título completamente. No es que lo dejara en inglés, sino que desaparecía el título completamente. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la relación que se tiene con robustez, podríamos explicar un poco y establecer una comparación con el trabajo de Lee y su grupo en el año 2023, en donde se sometió a ChatGPT a una prueba de fragmentos mal escritos, modificados previamente pero intencionalmente para ver si es que cometía ese error y no podía sobrepasar esas dificultades. Entonces, nuestra investigación reveló que sí ocurrieron errores, como los acabamos de mostrar, pero fueron en su minoría como tal. Les expliqué al inicio que los textos trabajados fueron 25. Sin embargo, los errores sí fueron en su minoría y podemos considerar a muchos de ellos de menor grado, porque ninguno, y esto sí es importante destacar, que ninguno de los errores modificó el sentido inicial del mensaje. Sabemos que en la traducción los errores de sentido son muchísimo, muchísimo más graves que los de reexpresión, pero no les quita la gravedad a los de reexpresión, que se cometieron en su mayoría también.
Sin embargo, bueno, el trabajo de Lee como tal y su prueba de robustez no se aplicó a ChatGPT, sino a DeepL. Y DeepL lamentablemente no pasó la prueba porque es una herramienta menos elaborada, claramente. Es buena, pero muchísimo menos elaborada. Y bueno, podemos colegir en cuanto a esto que ChatGPT es mucho más robusto que DeepL en su comparación. Siguiente, por favor. Y finalmente, en cuanto a la redacción de comandos, el estudio de Johnson y su equipo reveló que es importante poder conocer de esta herramienta para poder brindarle ciertas indicaciones para poder recibir las mejores respuestas posibles. Y a fin y al cabo, como es una herramienta que trabaja a base de redes neuronales, ella pueda aprender de los errores que se cometen, porque eso es lo que hace, aprende de los errores y luego no los vuelve a cometer. Puede que cometan nuevos errores, sí, pero se encarga de aprender de ellos a diferencia de cualquier otra tecnología. Sin embargo, y como les expliqué antes, es importante saber cómo utilizarla y utilizarla evidentemente para bien, porque si no afecta directamente a la calidad de respuesta. Bien, finalmente, ya para terminar, concluimos este trabajo de investigación habiendo analizado el desempeño de ChatGPT. Eh, y pues hacemos hincapié en que fue óptimo. Los errores más frecuentes fueron de sintaxis, selección lexical y omisión de palabra, como ya vimos en los ejemplos. Pero como bien lo decía Flor, no se encontró ningún error de contexto ni sin sentido. Y eso es importante. No es una herramienta perfecta, así que necesita su profesión humana, pero rinde bastante bien, mejor que el traductor. Y, y además puedes establecer una conversación con él. Eso también es algo bastante peculiar. Le puedes decir, oye, mira, este término no me gusta acá, por favor, cámbiamelo por uno más formal, lo que tú creas que es más formal, y lo hace, ¿no? Cosa que no puedes hacer con una herramienta tradicional. ChatGPT también demostró ser robusto en la mayoría de pruebas en que fue sometido. Los errores presentes fueron una minoría y de menor grado, casi ninguno alteró el sentido original del mensaje en cuanto a respuestas. Y con comandos detallados y asignándole un rol, ChatGPT tiene un funcionamiento más óptimo, vende mejor la tarea encomendada y genera respuestas más precisas y coherentes. Es gracioso que a veces, por la amabilidad que ChatGPT tiene, uno tiende a ser amable también con él, o al menos eso me pasa a mí. Yo entro a GPT, le saludo, le pregunto cómo estás, le digo gracias, disculpa, por favor. Eh, yo sé que no tiene emociones, o sea, es una máquina, es un robot, pero de alguna u otra manera es como que algo recíproco a lo que él me está ofreciendo, ¿no? Y bueno, espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mientras el público nos deja las preguntas, aquí tenemos, bueno, un comentario de Beatriz Adame que dice, todo eso muestra que el hombre nunca podrá ser reemplazado por una herramienta de este tipo. Sirven de apoyo, pero no debemos confiar en ellas al 100%, además del toque humano del que carecen, que es esto que mencionaba Junior hacia el final. También un comentario de Ermelinda González. Supongo que el desempeño de ChatGPT se puede mejorar si se le enseña, por ejemplo, a usar voz activa en lugar de voz pasiva al traducir al español, o el uso del símbolo del porcentaje, dejando espacio después de cifra, o como ya bien lo mencionaron, aprende de sus errores y su uso puede ser más robusto. Sí, eso es algo bastante interesante. Se puede realizar, se puede interactuar con la herramienta y ver qué resultados nos da. Yo creo que muy probablemente haría lo que Hermelinda hizo. Sí, y yo pensaba mientras ustedes iban presentando, sobre todo hacia el final, en esta parte de robustez, los casos de traducción donde haya necesidad de reflejar los errores del texto origen, ¿qué tan capaz sería, por ejemplo, ChatGPT de reflejar esos errores? ¿Hasta qué punto uno tendría que asignar el rol o el papel desde un inicio? Creo que sería interesante investigar y ver también, ¿no? O sea, qué tan capaz es de mantener esa constancia al reflejar incluso los errores del texto origen sin corregirlos necesariamente.
De hecho, Sí, puede mantener el rol como tal, porque, por ejemplo, nosotros, el único prompt que pusimos desde el inicio fue el que les mostramos previamente, entonces solamente le dimos ese prompt, no es como que traducía un texto y teníamos que volver a ponerlo, sino que él se quedaba con eso. Y si queríamos que deje de tener esa función, le asignábamos otro rol o le decimos, bueno, terminamos aquí, ya no eres traductor y si queríamos hablar de otro tema, podíamos llegar a hacerlo. Y de hecho quería, si me permiten, responder un poquito más a lo de el comentario de Hermelinda González. Creo que este es un comentario bastante interesante, sí, porque es algo que comenté sobre las redes neuronales, tienen la capacidad de aprender. Pero creo que, y este comentario se responde perfectamente con el comentario de Beatriz Adame, porque, y me había olvidado de comentárselos, es verdad. ChatGPT como herramienta de traducción es muy buena, tiene bastantes características positivas, pero va de la mano con un traductor profesional. Siempre hay que tener en cuenta eso. No puede, yo creo que hasta este punto donde lo hemos investigado, solo no podría hacer todo no podría entregarnos todos esos buenos resultados, sino que siempre tendría que ir de apoyo con una persona profesional que conozca del tema, que esté empapada de el contenido con el que va a trabajar y que sepa, sobre todo porque yo me he dado cuenta que para ser un buen traductor, incluso hay que ser inteligente y darnos cuenta de en qué situaciones puede haber o en qué palabras puede haber un error. Porque hay una persona común y corriente puede leer un texto, pero en la vida se le pasaría por la mente decir, yo creo que tal vez en este país se dice así, pero en este se dice de otra forma, sino que está en el español y ya. Yo lo tengo en español, entonces así se dice en español, pero tal vez no en el español de México, no en el español de Perú. Y eso es algo que conoce un traductor, no cualquier persona. Entonces creo que podríamos tomar en cuenta ello también. con respecto a la pregunta de Zoraida, sí, yo sí utilizaría esta herramienta. De hecho, lo hago de vez en cuando, pero nuevamente con supervisión, ¿no? No es dejarla a donde se haga que quiera, sino que no tiene que ser. Creo que haciendo un poco la analogía, hasta que yo no me sienta confiado totalmente en un carro automático que se maneja por su cuenta como Tesla. O sea, creo que hasta la fecha en que yo no me sienta cómodo totalmente con el carro solo, simplemente yo tampoco dejaré una traducción, un encargo de traducción para que lo haga solamente un robot. Eh, pero creo que puedo dejar eso como comentario. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta en el público? Aquí Yolanda nos pone, ¿no saldría contraproducente usar ChatGPT como herramienta de traducción? Al final lo estamos alimentando cada vez más. Es curioso, eh, es curioso, puede que sí, pero la verdad es que uno ahorra bastante tiempo, es una herramienta buena. eh, yo la utilizaría y la utilizo. Y también me fío un poco de las palabras de Sam Altman, que es el founder, el CEO de OpenAI. En el pasado ya hemos, si es que este es tu miedo, pasión, Yolanda, en el pasado ya hemos experimentado etapas en donde justamente por el avance de la tecnología han ha habido trabajos escasos. No creo que se dé el caso, al menos en un futuro cercano, pero creo que la humanidad o los hombres tenemos, por hombres me refiero, tenemos la suficiente capacidad como para encontrar trabajos útiles, para crear y generar esas oportunidades útiles y que tienen un impacto en la sociedad, ¿no? Así que, a pesar de que pueda ser contraproducente, al menos en lo personal, no temo, no temo utilizar. Yo creo que cuando se habla de tecnología, el tema en sí no está en ver a la tecnología o a la inteligencia artificial como enemiga, sino como algo que nos puede ayudar a crecer, porque
ella es verdad, aprende de lo que de la información que nosotros le damos, pero también aprendemos de ella, también aprendemos a tal vez interpretar algunas cosas, también nos sirve para investigar, de hecho, algunos términos. Entonces, como es una herramienta una herramienta conversacional, nosotros podemos preguntarle directamente. Tal vez nosotros no conocemos ese término, pero le podemos preguntar, ¿sabes cómo se dice en tal país? Claramente tendríamos que investigar aparte de ello, sí, pero al menos nos daría una idea. Entonces, es más que todo de ayuda recíproca entre ambos, no tanto de verlo como enemigo, sino como un apoyo para. Y hay otro comentario de Cintia Trejo que dice que generalmente para los traductores es un poco complicado entender reportes médicos, sí, y es verdad, por el hecho de que no solamente en la medicina, sino en todos los contextos, muchas personas lamentablemente no saben redactar, no saben escribir y eso para el traductor es un real dolor de cabeza, porque a veces no sabemos cómo, a qué se refieren o qué quieren decir, entonces podemos hacerlo, sí, tenemos la capacidad de interpretarlo con la experiencia que tenemos ya, pero tal vez la herramienta la que estamos utilizando no sepa hacerlo. Ella no puede preguntarle directamente a la persona, oye, ¿a qué te referías con esto? Entonces, es algo que de pronto en algunas ocasiones nosotros podemos hacerlo, contactarnos directamente con el cliente y preguntarle. Algunas veces no, es verdad, pero tenemos la suficiente inteligencia, el suficiente cerebro para poder aprender a interpretar o tener una idea de a qué se refiere. Entonces, como les decía, es más que todo verlo como ayuda, como un amigo y abrazar a la tecnología, sobre todo. Y Cintia, me parece que eso también ocurre en la interpretación. Eh, yo que me dedico al rubro de interpretación remota, mayormente médica, muchas veces la gente no deja sus ideas tan claras oralmente. Y es doble interpretación también, porque uno tiene que decirle al médico o a quien sea para quien esté interpretando, oye, espérame un momento, no pude entender lo que me quiso decir, déjame aclararlo, por favor. E ir con la persona y, pues, oye, quisiste decir esto, ¿no? Querías decir lo otro. Eh, y una vez que tienes la información clara, ya interpretar, ¿no? Eh, Estoy de acuerdo contigo, y también esto, como te digo, ocurre no solo en la traducción y en la redacción, sino también en la interpretación y en el audio. Hay otras preguntas en el chat, no sé si tengan tiempo todavía ustedes para responderlas. ¿Consideran que en algún punto de Daniela Elías pueda entregar una traducción perfecta considerando que ChatGPT aprende de sus errores? Eso no lo podemos afirmar todavía ni descartar todavía, pero depende de cómo se trabaja. Tal vez en un futuro cercano, muy lejano, pero lo que se sabe es que los encargados de desarrollar estas tecnologías están trabajando continuamente en. Entonces, yo sinceramente no creo que tan pronto podamos ser reemplazados o tal vez en un tiempo muy lejano, muy, muy lejano, pero siempre va a estar. Esto fue el campo de la medicina, que de pronto se puede traducir de manera más literal, pero algo que siempre se destaca que la tecnología no puede hacer es, una vez lo probamos, de hecho, con Junior, en contextos de chistes, sobre todo cuando son chistes con juego de palabras, entonces es lo que en definitiva no puede hacer. Al menos hasta cuando lo probamos, que fue hace muy poco, yo lo volví a probar, hasta ahora no puede hacer. Algo que sí me pareció interesante es que sí me ayudó a traducir un poema con rimas, con métricas, y es verdad, pero de todas formas, la esencia de los poemas no está solo en traducir las rimas y las métricas y todo lo que tenga que ver con ellos, sino también en saber interpretar y en aprender a dar el mismo mensaje. No solamente está en lo explícito, sino también en lo implícito y saber reflejar lo que la persona que ha escrito el tema quiere explicarle a sus lectores o lo que quiere dar a entender. Entonces, yo creo que al menos ha tenido un montón de fallas, un montón de aciertos también en contexto médico que se puede traducir de manera literal, pero en todo lo que tiene que ver con arte tal vez está muy difícil, al menos por Respondiendo, ahora. perdón,
respondiendo también a Daniela, creo que podemos ver a ChatGPT como un niño también. A veces, para los que tienen hermanos menores o tienen hijos, yo no tengo hijos, pero un hermano menor, y a veces cuando él era más pequeño aún y lo mandaban a la tienda a comprar, yo que no era el padre me daba miedo, ¿no? Porque cualquier cosa le podía pasar. El objetivo de él era llegar a la tienda, comprar lo que le habían encomendado y regresar. Y si cumplía eso, se podría considerar la misión perfecta, ¿no? O sea, el objetivo se cumplió perfectamente. ChatGPT muchas veces puede traducir de manera perfecta, igual que otras herramientas de traducción. Lo que pasa es que sigue estando el temor de lo habrá hecho bien. Hay que revisar, ¿no? Para poder tener la certeza. Así como cuando tu hijo o tu hermano sale y a pesar de que tú sabes que la tienda está cerca, es seguro en donde vives, está el temor de que le puede pasar cualquier cosa y tú tienes que estar supervisando si es que va bien o algo le ha pasado, ¿no? Eventualmente ese niño crece y se vuelve en un adulto. ChatGPT, por lo que vemos, crecerá y también se volverá en un adulto, entre comillas. Eh, Puede que en algún momento no necesite supervisión, no lo sabemos. Como lo decía Flor, no lo podemos descartar ni tampoco afirmar, pero puede que vaya en camino. En cuanto, hay otra pregunta, no me sale el nombre, pero bueno, la pregunta es en cuanto a la confidencialidad de ChatGPT. Ese es el miedo cuando se utiliza diferentes herramientas de tecnología. Según lo que estuvimos investigando en cuanto a confidencialidad, tiene, aparte de tener filtros, sí tiene filtros, porque cuando estuvimos investigando me acuerdo que le hicieron una entrevista a Altman, que fue el fundador básicamente de esta herramienta, y existía el temor de, sí, tiene un montón de respuestas ChatGPT, pero ¿qué garantiza que la gente no lo va a utilizar para cosas malas? ¿Cómo sabemos que los está utilizando para, no sé, para crear una bomba, para obtener un arma de forma ilegal o cosas así? ¿Tienen filtros? Sí, le han puesto filtros para, no es que investiguen o que todos se pongan a leer, ay, ¿qué está escribiendo esta persona? Solamente lo único que hacen es ponerle filtros, filtros que se pueden saltar. Entonces, hasta ese momento, en cuanto a confidencialidad, tal vez podríamos tener un poco de dudas, sí, pero no como tal, no como tal, al menos en cuanto a confidencialidad, no hemos leído algo que critique esa parte o al contrario, hemos leído cosas que son bastante positivas en cuanto a ello, porque como les digo, en lugar de estar espiando a las personas para ver qué escriben o si escriben cosas malas, lo que hacen es colocar filtros para que haya cosas que no se puedan hacer como tal. No sé Finalmente si, la amenaza es el ser humano, ¿no? la verdad sí, lamentablemente sí. Bueno, parece que ya no hay más comentarios ni preguntas. Entonces, creo que podemos concluir. Gracias, Flori Junior, por su presentación, por haber participado en este congreso. Eh, Me parece que le gustó mucho al público, además. También muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Les recuerdo también el programa de mañana. Tenemos traducción de contratos de compraventa, un enfoque intencional funcional a las 5 y a las 7 Ciudad de México tenemos un panel de reflexión, interpretación y traducción en la era de la IA, un poco en línea con esto mismo. Entonces, gracias otra vez, gracias a Liz tras bambalinas y nos vemos pronto, espero. Gracias a ustedes por Gracias. brindarnos el espacio de Con compartir gusto. esto. Gracias.